Bienvenidas y bienvenidos al Encuentro Anual de Investigación, Innovación y Creación de la PUC. El día de hoy, la doctora Giovanna Polarolo y la maestranda Mariana Rodríguez presentarán el proyecto de edición titulado Pilar Dugui, Ave de la Noche, libro que reúne conjunto de textos académicos sobre la obra de la escritora peruana Pilar Dugui, así como testimonios y material de archivo. Primero, las expositoras presentarán el proyecto y luego pasaremos a la ronda de preguntas. Asimismo, el chat estará abierto a lo largo de la presentación para que puedan escribir. Antes de darles las palabras, presento a las expositoras. Giovanna Polarolo nació en Tacna, Perú. Es doctora en español por la Universidad de Ottawa y estudió literatura en la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha publicado poemarios, novelas y relatos. En el área de la investigación académica ha publicado De aventurero a letrado, El discurso de Pedro Dávalos y Lizón, y Nuevas aproximaciones a viejas polémicas, cine y literatura, en el 2019, así como artículos en revistas académicas en el área de sus intereses, el cine y la literatura, narrativa hispanoamericana y narrativa peruana del siglo XX en el contexto de la posguerra del Pacífico. Actualmente es directora de la maestría en escritura creativa y se desempeña como docente a tiempo completo en la universidad, en la PUC. Mariana Rodríguez es candidata a magíster en Historia del Arte por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus intereses de investigación abordan el campo del arte moderno y contemporáneo peruano y latinoamericano. Ha trabajado en la obra de artistas latinoamericanos y peruanos, especialmente de Jorge Eduardo Eilson, Manuel Puig y Pilar Dugui, en torno a los conflictos de identidad y de género. Ha publicado artículos en diversas revistas académicas, así como editado publicaciones en torno a los estudios literarios e interdisciplinarios. Actualmente es investigadora en la Casa de la Literatura Peruana y profesora asistente en la PUC. Adelante, por favor, Giovanna. Muchas gracias, Lucía. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación de un proyecto que con Mariana Rodríguez y también con Lucía venimos trabajando ya hace varios años y esperando que pronto, este fin de año o quizás los primeros meses del próximo, vea la luz. Se trata de un libro que hemos titulado Pilar Dugui, Ave de la Noche, que tiene el sentido del título de uno de sus libros y que remite también a la escritora, ¿no? Nosotros con Mariana pensamos en esta publicación, pero antes de abordar los detalles, quiero presentar a Pilar. Pilar Dugui nació en 1956 y fue reconocida por la crítica. La Asociación Peruana Japonesa la premió por su libro de cuentos Ave de la Noche en el año 1996. También recibió el premio de novela corta del Banco Central de Reserva por su novela Puñales Escondidos del año 98. Fue finalista del premio Juan Rulfo de Radio Francia Internacional 1996. A pesar de ello, pocos son aún los estudios que se le ha dedicado a una obra que hay unanimidad entre sus lectores y críticos sólida y valiosa. Ella falleció prematuramente, aún no había cumplido los 50 años, y publicó, además de la novela y el libro de cuentos, La premeditación y el azar en 1989, donde reúne un gran número de relatos.
Frente a Pilar, a quien yo conocí personalmente, fuimos amigas durante los años que empezamos a escribir y a compartir presentaciones, en fin, eh, pensamos en la necesidad de difundir su obra y, y además de convocar a, a más investigadores jóvenes para que escriban, para que la lean, para que reflexionen y analicen su obra. Y esa es entonces la idea de este proyecto que venimos trabajando con Mariana, como lo anuncié. Mariana va a tomar ahora la palabra. Gracias, Giovanna, y bueno, gracias a todos los que también han hecho posible que estemos hoy aquí presentando este proyecto que en realidad ya viene, más o menos tenemos unos 3 años, ¿no? Pensando y diseñando la estructura de todo lo que ha sido el proyecto de investigación. Y de hecho, quisiera comentar algunos antecedentes del proyecto antes de que Giovanna nos explique propiamente la estructura. Este proyecto empezó como a partir en realidad de un congreso en homenaje que organizó la Universidad de San Marcos, encabezado por la profesora Milagros Carazas y la Facultad de Letras, y fue un congreso internacional sobre género y narrativa latinoamericana y que además estuvo dedicado como homenaje a la obra de Pilar Dugui, ¿no? Y en realidad fue allí uno de los primeros acercamientos que yo tuve con la, con la gran cantidad de ponencias y de escritura de diversos proyectos en relación a su obra que se presentaron en este evento, ¿no? Y de hecho también uno de los principales motivos y alguien que nos impulsó a llevar a cabo este proyecto es Rosana Vale, quien nos está acompañando aquí hoy, quien fue también íntima amiga de Pilar, fue su compañera de colegio, ¿no? Entonces, a partir de este congreso, en donde hay un primer interés, digamos, fuerte, y acompañado unos años después en el 2017, de la reedición de todos los cuentos de Pilar Dugui por Campo Letrado Editores y la novela Puñales Escondidos, que en realidad prácticamente después de su aparición en 1998 no se conseguían ejemplares. Esto fomentó nuevamente que hubiera como una segunda ola, ¿no? Que suscitó varios comentarios, empezaron también a aparecer ciertas conferencias, el público, los lectores comprando también estas reediciones, se enteraron de algunos textos. Me parece que el libro Todos los Cuentos tiene un inédito, ¿no? Entonces digamos que empieza a haber también eso, que es el interés también en la academia, ¿no? Sin que necesariamente lleguen a concretarse ninguna publicación crítica, ¿no? Además de eso, estas reediciones impulsaron, junto con Lucía, quien está moderando hoy, que diseñamos este taller que realmente nunca vio la luz, ¿no? Una de esas cosas que van pasando también dentro de las experiencias de los proyectos de investigación, que lo denominamos ansiedades femeninas, ¿no? Para abordar la narrativa de Pilar Dugui. Y aquí básicamente teníamos 3 ejes centrales, ¿no? Estudiar las cuestiones del conflicto armado interno, que es uno de los ejes que además se ha explotado más en relación a su obra, y por el otro lado era también analizar la cuestión del género, ¿no? También en los cuentos. Entonces, a partir de estas dos perspectivas, centrándonos en los personajes femeninos, era que nos interesaba dar a conocer y también ver cuál era la recepción de este taller. Bueno, no tuvimos mucho éxito, pero sin embargo la idea quedó, ¿no? Y fuimos madurando cómo íbamos a diseñar el proyecto de investigación. Sumado a ello, también vimos que la Red Literaria Peruana publicó en el 2019 una bibliografía esencial
que realmente es un trabajo muy importante en donde se pueden encontrar los textos críticos escritos, ¿no? Hasta entonces, hasta el 2019, sobre la obra de Pilar. Y creo que ya esos son al menos algunos de los pilares, ¿no? que nos impulsaron a decir, es necesario entonces ya que se haga una revisión de la bibliografía existente, pero además es importante ir cubriendo, ¿no? Abordar, invitar también a especialistas a abordar otros aspectos. Y además, un evento que también fue importante fue la exposición La vida sin plazos, escritoras en la ciudad de los 90, que fue curado por la Casa de la Literatura Peruana, también en el 2019, y sacaron esta pequeña edición del cuento Futuro Prometido de Pilar, ¿no? De hecho, fue una exposición importante que situaba a muchas de las escritoras de los 90 en Lima, y una de ellas evidentemente fue Pilar Dubí, ¿no? Entonces esto también nos impulsa, junto con diversas conversaciones que ya habíamos tenido con Rosana, quien nos contaba de material, digamos, de archivo, que más adelante comentaremos sobre eso, que realmente estaba quedándose fuera, ¿no? Y que, como todo lo material, tiende también a desaparecer, nos pareció urgente y necesario apostar por la edición crítica, y que esto es lo que nos va a contar Giovanna a continuación. Sí, voy a tomar un ratito la posta. Antes que nada, también yo quiero agradecer mucho a Rosana, ¿no? La gran amiga de Pilar, que nos ha apoyado mucho y va a seguir apoyándonos con entrevistas, con testimonios y material que tiene de archivo, y al Departamento de Humanidades, que nos ha apoyado económicamente para ir avanzando con este proyecto. La idea es que, como dice Mariana, necesitamos un volumen crítico, pero no solamente crítico, sino también de archivo, porque hay material y no fotografías, muchas posibilidades de entrevistas, y, y entonces reunir todo en una edición nos parece que es importante, porque tenemos la certeza, ¿no?, de que la voz de Pilar, como lo dije antes, es una voz muy personal y que ha dejado una gran huella en la narrativa peruana y latinoamericana, que con el paso de los años se va haciendo cada vez más visible, porque el culto a su obra está creciendo entre los jóvenes lectores y los jóvenes lectores y críticos, ¿no? Esta publicación, que ya va a contar con del material que tenemos reunido y aprobado ya para la publicación, aún no se ha terminado, es cierto, de reunir, pero ya hay un porcentaje bastante grande de textos. Participan autores, autoras, investigadores que tienen trayectoria, digamos, como académicos, y también jóvenes lectores, investigadores, académicos. Entonces creemos que es muy importante que este libro se publique, porque rescatar la obra de Pilar, investigarla, conocer su perfil, ¿no?, como escritora y como mujer en el ámbito literario, también como algo que a veces se suele olvidar y que es tan importante, su ejercicio profesional como psiquiatra, formada en San Marcos, como activista también a favor de la causa de las mujeres. Pensamos que son todos, que dan cuenta de una vida, aunque corta, muy productiva y muy rica, que nos deja muchas enseñanzas y traza un camino que nos permite conocer más nuestra sociedad, conocer el Perú, en fin, es una figura que no debemos que no debemos olvidar, que debemos destacar. Y en este universo que Mariana algo describió sobre las líneas temáticas, ¿no?
hubo, hay como una, o hubo una tendencia a fijar a orientar los estudios al aspecto de los cuentos de Pilar relacionada con la violencia política, que tiene cuentos muy importantes y yo diría pioneros sobre el tema, eh, pero no hay que olvidar también estudios desde la perspectiva de género, ¿no? Desde del enfoque de género, pero también de género literario, como es Puñales Escondidos, que bien podemos considerarla como un neopolicial, una novela policial que rompe las convenciones, crea una nueva manera, inaugura una manera distinta de escribir un policial, donde la detective, que no es del todo detective, es una mujer mayor que está casi a punto de jubilarse, ¿no? Entonces hay rompe estereotipos, desarrolla nuevas visiones sobre el tema doméstico, rutinario, la familia, la vida, la familia, los hijos, eh, todos estos temas, y sin olvidar, como había dicho antes, su activismo, su trabajo como psiquiatra, eh, en fin, entonces es un campo bastante abierto, bastante amplio, mejor dicho, que merece eh, ser trabajado, ¿no? De allí más que propuesta, en verdad yo diría que este libro ya no es un proyecto, ¿no? Es casi una realidad. Lo único que nos, lo único que nos falta es conseguir el dinero para editarlo. Que ciertamente Mariana ahora va a hablar del archivo, las entrevistas y toda esta otra parte que también va a incluir el libro, no solamente estudios académicos de investigación, sino otros aspectos de los que Mariana va a comentar ahora. Yo creo que va a ser un libro atractivo, no solamente para académicos, sino un libro también de difusión de una autora que no debe ser olvidada y de una obra, ¿no? Sí. Precisamente a propósito de lo que dice Giovanna, creo que dos referentes importantes hoy en día para nosotros, mientras estábamos en pleno trabajo de investigación, fueron estas ediciones. El primero es Nadie sabe mis cosas, que son estudios, ¿no?, críticos en torno a ensayos en torno a la obra de Blanca Varela, y esta mística de relatar cosas sucias en torno a la obra de Carmen Ollé. Yo creo también, junto con Giovanna, que sin duda cuando el libro se publique se va a situar en esta línea de libros que constituyen también y van formando el canon de literatura peruana, y cumple además con rescatar la obra de mujeres que usualmente es apartada, ¿no?, del canon, o demora mucho en entrar al canon. Entonces, en ese sentido es importante tener una edición efectivamente que reúne estudios sobre el crisol tan amplio que se puede desprender de la obra de Pilar Dugui, ¿no? Y es por eso que, como mencionaba Giovanna, nos concentramos en también hacer una definición de líneas temáticas que abordasen la novela, que ha sido muy poco estudiada. Felizmente ya están apareciendo en los últimos tiempos tesis, ¿no?, de maestría, eh, con relación a la obra de Pilar, y de Puñales Escondidos, si no me equivoco, hay una, o va a salir una sobre sobre esa novela, y eso también es importante porque va asentando un terreno de discusión, ¿no? Es decir, va a empezar a abrir la discusión en función a estos textos. Pero por otro lado, también algo que nos interesaba mucho era poder rescatar
el perfil de la escritora, ¿no? De Pilar Duy como escritora, y así como su obra es un crisol tan amplio de temas y de problemáticas, también ella como sujeto, ¿no? Lo era. Entonces, no solamente Pilar era escritora, sino era psiquiatra, era activista, como bien ha dicho Giovanna, hacía viajes y estudios de campo, es decir, tenía una serie de actividades y una vida muy activa que también nos pareció importante rescatar, ¿no? Restituir a través de esta edición. Y es por eso que hemos encargado una serie de testimonios de, por un lado, escritores que fueron muy cercanos a ella y su proceso de creación, amigos en el ámbito profesional y más bien más privado, ¿no? Como es el caso de compañeras de colegio, bueno, menciono dos también, sus compañeras, una compañera de universidad, Susana Iseke, quien estuvo con ella durante todo el tiempo de su formación como médico psiquiatra, ¿no? Y además también Alexandra Kugler, eh, quien fue una de sus amigas en los últimos tiempos, en la última década de Pilar, ¿no? Entonces, estas diversas perspectivas que no necesariamente son propias de la academia, también son maneras de restituir precisamente eh, al personaje que Pilar era, ¿no? Y eso es importante porque también nos ayuda a medir o a ver la dimensión en la que la escritura se sitúa. Y por el otro lado está la cuestión del material de archivo, que son, el archivo son las huellas, ¿no? Que quedan dispersas también y que dan su propio testimonio, es un testimonio silencioso que se ofrece también a los lectores para eh, poder seguir, ¿no? Seguirle la pista precisamente al escritor. Entonces, quería comentar también un poco con relación a la investigación en archivo que hemos realizado y que de hecho empezó de una forma bastante, es decir, no es que nosotras como investigadoras no fuimos primero el archivo llegó a nosotras, ¿no? Fueron apareciendo personas que les comentábamos que teníamos en mente este proyecto de investigación y por allí nos decían, bueno, tengo yo una postal que Pilar me envió, yo tengo una grabación del tiempo que pasé con Pilar en París, eso se lo agradecemos a Violeta Barrientos, de hecho, que nos ha cedido el video de ese año maravilloso y que parece casi un cuento, ¿no? En el testimonio de Violeta en su experiencia con Pilar, estudiando, las dos como estudiantes allá, ¿no? Y así, entonces, luego también Rosana que nos dijo, tengo muchas fotografías de colegio, incluso tengo, nos contaba también de pequeños cuentos, escritos que Pilar hacía, y de hecho entonces dijimos, bueno, tenemos un corpus suficiente como para poder presentar dentro de la edición una especie, es más que un dossier en realidad, ya que cada persona con la que hemos podido conversar, que fue cercana a Pilar, siempre tenía un documento con el cual recordarla, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño adelanto de algunas cuestiones de algunos documentos que hemos encontrado gracias a los diferentes archivos que nos han cedido estas fotografías. De hecho, aquí solamente hemos considerado fotografías, pero también hay algunas cartas y algunos otros escritos, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, a Pilar en el aula del colegio y estudió en la institución teresiana. Aquí ya más grande también en el colegio. Y también creo que estas fotografías ayudan también a constituir algo que es muy importante y es considerar el hecho de que Pilar estudia en un colegio de mujeres, ¿no? Y es decir, esa experiencia de vida también se trasluce sin duda a que sus personajes en su gran mayoría son personajes femeninos. Entonces entrar en ese universo y ver también el universo que ella compartió es sumamente importante, ¿no? Aquí tenemos una pequeña composición
de tono gracioso, ¿no? Que es dedicado a Rosana Vale también, que ella nos cedió, y que dice así, ¿no? Nunca pintes, Rosana, nunca pintes nada de color limón, porque si no, ácido te sabrá. Tu amiga que te quiere, Pilar Dugui Ducha. Entonces, este tipo de objetos que están más cercano también hacia lo íntimo, ¿no? Una intimidad que nos deja ver el carácter, la picardía de la escritora y que, como decía hace un momento, también nos introduce temporalmente en su propia experiencia de vida. Creo que son documentos también importantes, ¿no? De hecho, sí también es que llegamos, por ejemplo, a esta fotografía de su experiencia en las prácticas de psiquiatría, como me comentaba Susana Giesecke, ¿no? En donde Pilar, digamos, pasó largas horas haciendo el internado en los pabellones de psiquiatría del Hospital Rebagliati, ¿no? Y así como esta experiencia, de hecho, que también iba siempre de la mano con la literatura, se empieza también a crear, a forjar la escritora, ¿no? La escritora que empieza a ganar visibilidad y que es invitada también a eventos, ¿no? De hecho, son pocas las mujeres como que aparecen, por ejemplo, en esta fotografía está aquí Mariela Sala, aquí está hacia la izquierda está Pilar, y el resto son escritores, ¿no? Y por otro lado, también es importante el grupo con el que ella compartía los textos que iba produciendo en la década de los 90, junto, por ejemplo, con Mario Velatín, con Mariela Sala, con Jorge Valenzuela, ¿no? Y otras escritoras como Aida Balta, quienes se reunían siempre en el departamento de Pilar y solían quedarse de un día al otro, ¿no? Discutiendo en la madrugada, todos leían los textos que componían. Y otra, me parece una dimensión importante y que también hemos podido recuperar a través del archivo, es la participación de Pilar en la escena literaria. Es una fotografía de los finalistas del cuento, del famoso concurso del cuento Las Mil Palabras de Caretas, ¿no? En donde ella queda finalista en el año 96. Y eso también me parece que es importante porque es decir, hay que recuperar el rastro de Pilar en la escena, ¿no? En el medio, y estas fotografías también nos ayudan a ello, ¿no? También, aquí también aparece Giovanna. Este fue el segundo coloquio de literaturas contemporáneas en Cusco, en el 94, donde aparece Pilar aquí a la izquierda, Mariela Sala, Carmen Ollé, Giovanna y Patricia de Sousa. Y asimismo también en el repositorio institucional, de hecho, Pilar aparece en uno de los proyectos previos que tuvimos que se llama la Audioteca de Escritores de la PUC, que se concentró en poder formar precisamente una audioteca, o sea, una biblioteca auditiva de todos aquellos escritores que habían pasado por las aulas de la universidad. Pilar estuvo un corto tiempo en la universidad y por eso se grabó también, bueno, de hecho Rosana fue quien grabó el final de Puñales Escondidos, pero quería mostrar esta foto en donde ella participa también como uno de los jurados del Premio Creación Literaria del 98, ¿no? Que fue dentro de la Bienal de Cuento y Poesía del mismo año, ¿no? En donde aparece junto con otros alumnos. Entonces, digamos que tiene una vida muy activa, ¿no? Es una persona muy activa. En eso coinciden también todos los testimonios, alguien que hacía muchas cosas a la vez, que estaba interesada en su carrera como psiquiatra, ejercía también el diseño de proyectos de bienestar social, como el proyecto Jacarandá, que impulsó la Municipalidad de Miraflores para atender a niños y a mujeres maltratados, ¿no? Además de dedicarse a la escritura, entre otras cosas, ¿no? Entonces, esa personalidad tan multifacética es lo que también hemos querido recuperar, ¿no? Con el archivo propiamente. Si tú quieres agregar algo más aquí, que me estoy olvidando.
Mm, bueno, darnos cuenta por todo lo que nos ha mostrado Mariana en esta última parte, el material de archivo está muy bueno, ¿no? Y conviene, quizá, como es verdad que una cosa trae a otra, ¿no? Vamos a visibilizar este proyecto y yo estoy segura de que hay personas que dirán, ah, yo tengo una foto, ah, yo tengo una carta, y así es como van creciendo los archivos y por un lado, por eso pienso, está bien habernos demorado un poco porque nos ha permitido ir extendiendo las redes, ¿no? Para alcanzar más material. Yo creo que la parte académica, la parte de investigación está prácticamente cerrada, eh, con los ejes que nos propusimos, ¿no? De los que había hablado, que abarcan desde toda la obra cuentística y la novela, de los textos que se publicaron después, y desde los distintos enfoques que los estudiosos han planteado. Creo que el libro va a ofrecer un panorama bastante rico de la obra y de su lectura, ¿no? Que a su vez va a producir más estudios, porque aun cuando no, yo estoy segura que Pilar hubiera escrito muchísimo más, porque una escritora muy disciplinada, muy organizada y tenía realmente clara su vocación. Eh, Era escribir. Yo me acuerdo que le decía, pero ¿no te parece más importante ser doctora que escritora? Esa era la pregunta que yo siempre le hacía. A mí me hubiera gustado ser doctora más que escritora. Y ella decía, no, lo más importante es ser escritora. Esa disciplina que ella tenía, seguramente por ello y tantos proyectos ahora tendría una obra mayor, ¿no? Pero aún así, lo que ha dejado eh, requiere de mucho estudio porque es bastante amplio y es posible que se encuentre algo más, ¿no? No sé si es que hay, Lucía, Mariana, agregamos algo o si nos quieren hacer Eh, preguntas. Sí, yo quisiera agregar solamente que efectivamente lo que ha pasado es que después de publicar este evento, ¿no? Esta mesa de presentación, esta mañana recibí 2 correos, ¿no? De personas diciéndome, yo tengo fotos y otra, yo tengo cartas, ¿no? Entonces, efectivamente, sí, las redes sociales ahora nos ayudan mucho en ese sentido porque a veces uno no, digamos, las huellas, las pistas se van borrando conforme pasa el tiempo, pero al menos es por eso que hemos podido también, gracias a las redes sociales, encontrar a varias personas y entrar en contacto con ellas, y gracias a que también tienen el material digitalizado porque no quieren perderlo, eso también mucho activo. Em, al internet y el correo electrónico es que hemos podido concretar la reedición de 2 entrevistas, que son las únicas 2 entrevistas que se le hicieron a Pilar en vida. Una es de Ladi Rojas, una investigadora literaria canadiense, y la segunda es de Rebeca Surumi, una investigadora norteamericana, ¿no? Quien es, bueno, Ladi es peruana, pero la entrevistó para su primer libro. Y Rebeca vino especialmente al Perú para conocerla porque estaba trabajando en la influencia de las novelas japonesas en la novela Puñales Escondidos de Pilar Dudi, y concertó una entrevista con ella. Es una entrevista, digamos, un poco larga y es muy interesante, y hemos logrado también traducirla del inglés al español para que aparezca en la edición. Y sumado a ello también nos concentramos en reeditar, digamos, en traducir y reeditar un artículo, quizás el artículo más importante que se haya escrito sobre puñales escondidos hasta el momento, que es un texto de Carmen Tiznado, ¿no? Y digamos, esos hitos durante todo el proceso de investigación han sido importantes porque han ido
enriqueciendo también todo el programa, ¿no? Que empezó como un pequeño proyecto de investigación y se ha terminado en una edición más grande. Sí, eso quería agregar. Sí, Agustín dice que hay una entrevista en Vano Oficio. Hay que preguntarle, gracias Agustín por la Gracias, información. sí. Vamos a estar pendientes de la información que nos puedan dar. Quizá si alguien quiere, pueden Sí, preguntar, no lo sé. Sí. podemos abrir para una ronda de preguntas y pueden levantar la mano y abrir su cámara o escribir por el chat también. Bueno, en el chat no hay preguntas. A ver, Luis Andrade pregunta si se ha trabajado el vínculo entre la psiquiatra y la escritora en el caso de Pilar Dubí y si hay material para eso. Creo que no tenemos un artículo específico sobre ese tema, ¿no, Mariana? Me parece que de una manera tangencial sí hay varios artículos que establecen la relación, pero yo diría que la obra de Pilar, el tema psiquiátrico aparece de una manera muy sutil, ¿no? No es una doctora que escribe. Y yo creo que Pilar no quiso hacer eso. Por eso comentaba antes que la vocación de escritora era era su vocación principal, ¿no? No es, no es un médico o psiquiatra que escribe. Estoy pensando, por ejemplo, en un escritor como Chekhov, que era médico, y en varios cuentos de Chekhov uno nota que era médico, porque utiliza el tema de la medicina, ¿no? No, tal vez yo me equivoque, pero tengo la impresión de, así, pensando en grueso, ¿no? Que en la obra de Pilar no es la médico la que habla, aun cuando sí hay enfermedades narradas. Por ejemplo, Fina Artadi padece de un mal, eh, estos que se van, como degenerativos, ¿no? Sí, esclerosis lateral. Ujú. Sí, sí. No Exacto, sé, sí. Mariana, si tú piensas que... Sí, bueno, en realidad no. No hay propiamente un vínculo entre la escritora, ¿no? y la psiquiatra. Al menos hasta el momento no nos hemos topado con ello. Sí hay casos en donde, por ejemplo, hay muchos, o sea, material, digamos, dentro de la obra hay. Sí coincido con Giovanna en que no es usualmente la voz de la psiquiatra la que está escribiendo, pero sí las condiciones mentales de las mujeres por las situaciones en las que atraviesan definitivamente están marcadas por eso, ¿no? Sin que sea un sesgo o un rasgo muy definitivo en el estilo de su escritura. Claro, Hay un... no se parecen diagnósticos, no se diagnósticos, sino que narra, ¿no? Exactamente. Y quizás uno de los cuentos, hay varios, eso se hace más visible en todo caso en Ave de la Noche, ¿no? En donde hay un personaje que está al borde del suicidio y la hija está llamando por teléfono a los abuelos, ¿no? A la gente para que venga a rescatarlo. Pero propiamente yo creo que ella supo manejar muy bien las sutilezas de los pensamientos, de las angustias. Por eso, de hecho, el taller que preparamos se llama Ansiedades Femeninas, ¿no? Porque no son estados mentales o cuadros psicológicos muy evidentes, sino que es algo como que atravesara la cotidianidad de los personajes, ¿no?
De hecho, es una aproximación interesante la que planteas, Luis, y gracias por la pregunta. Ujú. ¿Hay alguna pregunta más? Parece que no. Parece que no. Creo que la pregunta más, más popular en redes fue ¿cuándo sale el libro? Claro. Sí, que esperamos que sea pronto, a finales de este año o inicios del próximo, pero yo creo que ya estamos en ese punto. Sí, sí. Yo pienso, reitero, ¿no? Ya para ir finalizando, que, que va a ser vamos a hacer todo, no todo lo que esté en nuestras manos para que salga un libro bonito también, ¿no? Porque con fotos, con material de archivo, todavía tenemos tiempo para seguir consiguiendo cartas. Hemos logrado, además, toda la parte testimonial está muy bonita. Tenemos textos de Carmen Ollé, de Violeta Barrientos, en fin, personas que fueron muy cercanas a Pilar. Así que esperemos que el próximo año poder estar en la situación de presentar el libro, ¿no? Sí, así es. Y bueno, quizás lo último que podríamos añadir es que cuando uno habla de la obra de Pilar Dubí y quiere recuperar el archivo, se enfrenta a que no existe el archivo, ¿no? O sea, no existe un archivo de su proceso creativo, no hay manuscritos, porque ella no quiso conservarlos y fue muy clara con eso. Entonces, no, en realidad, para poder constituir el archivo, hemos tenido que bordearlo, ¿no? Tratar de ir reconstruyendo y recuperándolo, pero del rastro de Pilar y de su trayectoria a través de, ¿no? No directamente desde lo que ella dejó. Entonces eso también ha sido un reto, una dificultad bastante grande, en el sentido que no nos hemos enfrentado a manuscritos literarios, pero sí a documentos que acompañan toda esa trayectoria de su producción, ¿no? Inclusive, ya hablando de esos temas de reconstruir, eh, estamos viendo que las indagaciones que tú hiciste para recuperar el cuento que ganó un premio en el cuento Las Mil Palabras, ese cuento, no sé si es que el ejemplar, el número donde se publicó, no está, o el cuento no se publicó, pero no encontramos el cuento, ¿no? Exacto, sí. Sí, exacto. Entonces también aparecen varios vacíos, ¿no? Que algunos hemos podido resolverlos, ¿no? Algunos misterios, pero en otros casos también no sabemos por qué ese cuento, por ejemplo, no apareció publicado siendo ella la finalista, ¿no? Sí están los demás finalistas, pero justo el cuento de Pilar no aparece en la edición. Y pensando además que podía haber estado publicado en otro número, no sabemos, ¿no? Pero no está. O sea que no Exacto. alcanzaron a publicar todos los cuentos, es un misterio. Hay que seguir investigando. Así es. Y en ese sentido, sí, es como dice Luis, da para un cuento en sí mismo, ¿no? La ficción después de la ficción. Así es. Bueno, si no hay ninguna pregunta adicional, podemos cerrar la mesa. Gracias, Giovanna, y gracias, Mariana, por su presentación. Y estamos a la espera de la publicación. Gracias, Muchas gracias Lucía, a gracias a todos. los que nos han acompañado en esta Sí, gracias presentación. a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao. Ay, una mano levantada, mira, María Inés Montoya levantó la... ¿Tiene tiene tiempo? ¿Sí? Sí. ¿O se estaba despidiendo? No sé. Ah, se estaba despidiendo. Ah, pensé que era una pregunta. Bueno, yo también me despido también. Ya. Gracias. Chao. Chao, Hasta la gracias. próxima. Chao.